Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Méndez y hoy veremos. Gracias por acompañarme en esta clase número 15, donde vamos a hablar de la energía, el átomo y las partículas. Pero antes de iniciar, déjame invitarte a que vivas la vida con pasión. Todo lo que hagas en esta vida hay que hacerlo con pasión, porque hacerlo con pasión es la única forma verdadera de hacer las cosas. Imprime pasión a lo que haces. Lo importante es que lo que hagas lo disfrutes, pero además que lo disfrutes y lo hagas de manera apasionada. El camino más rápido hacia el éxito es que lo que hagas, sea lo que sea, lo hagas con pasión. Imprime todo lo que tienes, da lo mejor de ti mismo, haz las cosas con pasión y el éxito sin duda alguna será tuyo. Vamos a iniciar con un repaso y ya en este repaso vamos a recordar cosas que vimos desde las primeras clases. Por ejemplo, nosotros vimos en español cuál era el objeto directo. Los niños romperán la piñata primero. ¿Cuál sería el objeto directo? Recordarás que tengo que preguntar ¿qué romperán? ¿Qué romperán los niños? La piñata. Entonces el objeto directo es la piñata, la romperán. Él nació, ¿por qué nació? Es un verbo intransitivo. Recordarás que los verbos intransitivos son aquellos que no aceptan objeto directo. Nacer no acepta objeto directo. ¿Cuáles son los verbos transitivos? Los que sí aceptan objeto directo. Un ejemplo de verbo transitivo, cualquiera. Cantar, jugar, comprar, vender, etc. ¿Qué vendo? ¿Qué compro? ¿Qué canto? Todos estos son ejemplos de verbos transitivos que sí aceptan objeto directo. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, y ese es el principio de la lógica. El razonamiento, como recordarás, es todo aquello que es relativo a la razón. Razón, razonamiento. Ahora dime, si tomo medicina me sentiré bien, me siento bien, por lo tanto, claro, tome medicina. Este sería un ejemplo de lógica inductiva, que de una idea particular saco una conclusión. ¿Cuál es la segunda persona del singular? Tú. Claro que sí, ya lo sabes. El autor de Romeo y Julieta, William Shakespeare. Seguimos con nuestro repaso. ¿Cuál es el grado de esta ecuación? Es segundo grado. ¿Por qué? Porque el exponente más alto es el número 2. ¿Y cuál es la pendiente de esta ecuación? Menos 3. Acuérdate, es el número que multiplica la x con todo y signo. La pendiente es menos 3. ¿Cuánto vale 10 a la 6? Lo hemos visto en varios repasos, 1.000.000. Tres tipos de gráficas, acuérdate, hablamos de la pictográfica o pictograma, hablamos de la de barras y hablamos de la circular o gráfica de pie o de pastel. Fórmula de la segunda ley de Newton, aquí está. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Y cómo podría yo leer esto? Te lo recuerdo. Aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. La tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Cuál es la teoría más aceptada por los científicos modernos sobre el origen de la vida? Lo vimos, se llama la biogénesis. Acuérdate, grandes temperaturas, enormes descargas eléctricas y distintos átomos que se mezclan para formar una molécula viva. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Seguimos con nuestro repaso, y en anteriores clases vimos que las células vegetales tienen, además de lo que tienen las células animales, vimos que tienen cloroplastos, pared celular y vacuolas. La división celular, como tú sabes, consiste en que una célula madre se divide en dos células idénticas. Vimos que la era en la que aparecen los primeros vertebrados se llama, claro, la Paleozoica. ¿Qué estudia la biología? Los seres vivos y sus relaciones con el medio. La genética estudia aquellas características que se generan y pasan de una generación a otra, así lo definimos. Y vimos que la herencia determina las diferencias morfológicas, es decir, de forma, fisiológicas de función, y las genéticas. También lo vimos en una clase pasada. En la clase anterior vimos el chon, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y que son precisamente los átomos de la vida. Las moléculas, como tú recordarás, dijimos que son la unión de al menos dos átomos, como el agua, dos de hidrógeno, una de oxígeno. Hablamos de las proteínas, que son biomoléculas formadas por, claro, aminoácidos. Y vimos que los aminoácidos tienen una parte amino que está formada por NH2. Te insistí que recordaras que si tengo NH2 estoy hablando de un aminoácido, y si hablo de aminoácidos estoy hablando de proteínas, porque las proteínas están formadas por aminoácidos. La glicina es un aminoácido, lo vimos en la clase pasada.
Y de matemática recordemos, ¿cuánto es mi sueldo si recibí 6,400 ya con el descuento del 17%? Recuerda, hablo de descuento. Entonces, la manera de sacarlo es 6,400 entre el porcentaje que recibo. Sería 6,400 entre 0,83. ¿Cuánto costaba la colegiatura antes del incremento? Se incrementó 15%. La manera de saberlo sería dividir 1,725 entre 1,15. Acuérdate, ambas se resuelven dividiendo. La primera dividiendo entre lo que verdaderamente recibo y la segunda entre 1 punto y el incremento. La proposición cuya sentencia es falsa se le llama contradicción. ¿Qué expresan estos signos? Lo vimos, negación. Si nací en Puebla, entonces soy poblano. En matemáticas eso sería un ejemplo de condicional. Y al terminar la clase pasada te pedí que investigaras cuáles son las ciencias que se encargan del estudio de la naturaleza. Son las ciencias naturales. Las ciencias naturales están formadas por la anatomía, que se ocupa del estudio de los cuerpos, la biología, que ya vimos, de los seres vivos, la física, que se encarga de propiedades como el espacio, el tiempo, la materia y la energía, y también por la geología, que estudia las eras geológicas, las piedras, en fin, lo que hay en el interior de nuestro planeta. También está formada por la química, que se encarga de la estructura y propiedades de la materia, así como las reacciones químicas. Estas son las ciencias naturales. Acuérdate, astronomía, biología, física, geología y química, y son las ciencias que se encargan del estudio de la naturaleza, las ciencias naturales. Y bueno, ya que hablamos de física, déjame decirte que en física la energía se define como esa capacidad que tenemos para realizar un trabajo. Y realizar un trabajo en términos de física es precisamente la capacidad de mover un cuerpo una cierta distancia. Aquí este hombre está realizando un trabajo desde la perspectiva de la física, y al poner esto en movimiento lo que está creando es una energía que se llama energía cinética. Es la energía del movimiento. Cuando llega aquí, esta energía cambia de nombre, pero si vuelve a caer la piedra, vuelve a tener energía cinética. Entonces acuérdate, la energía del movimiento es la energía cinética. Y hay otra energía que quiero mostrarte, se llama energía potencial. Esta energía tiene que ver con la posición de los cuerpos. Aquí está la definición, te lo explico. Cuando este hombre va en movimiento, decimos que tiene una energía cinética, pero cuando llega a este punto, en esta posición, la energía deja de ser cinética porque ya no está en movimiento y tiene una energía potencial. Es decir, tiene la potencialidad de estar en movimiento, pero no está en movimiento. Entonces, la energía que tiene un cuerpo debido a su posición se le llama energía potencial. Aquí también tenemos un ejemplo de energía potencial. Cuando llega a esta posición, tiene una energía potencial. Cuando está moviendo la piedra, decimos que hay una energía cinética, pero en esta posición tiene ya una energía potencial. Entonces recuerda, la energía del movimiento es energía cinética, y la energía debida a su posición, llegando a un cierto punto, se le llama energía potencial. La palabra clave es posición. La energía debida a su posición es energía potencial. Y ahora vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a hablar del átomo. Como tú recordarás, el átomo es la unidad más pequeña de la materia. Si yo partiera cualquier trozo de lo que sea y lo dividiera en muchas partes y luego las volviera a dividir y muchas veces dividiera en partes, al final llegaría a la unidad básica, y a eso se le llama átomo. Este es el ejemplo de un átomo, y como tú recordarás, tiene una parte que es el núcleo y tiene unas ciertas órbitas que están alrededor del núcleo. También recordarás que existen unas partículas subatómicas, y estas son: en el núcleo están los protones, que tienen una carga positiva, y además en el núcleo están los neutrones, que tienen carga neutra, o podríamos decir que no tienen carga. Acuérdate, protones, carga positiva. Ahora, afuera del núcleo, rodeando al núcleo, están lo que se llaman los
electrones. Y los electrones tienen una carga negativa. Entonces, en el centro está la carga positiva y afuera la carga negativa, y estos están comúnmente en equilibrio. Déjame darte un concepto más. Mira, el número atómico es precisamente la cantidad de protones que hay en el núcleo. Si yo digo que un núcleo tiene 11 protones y 13 neutrones, dime, ¿cuál es su número atómico? Claro, 11, porque el número atómico siempre es la cantidad de protones que hay en el núcleo. La respuesta a esta pregunta sería 11 es el número atómico. Otro concepto muy importante es la masa atómica, que muchos autores también le llaman número atómico. Y yo puedo decir que la masa atómica es precisamente la cantidad de materia que existe en el núcleo, es decir, la suma de protones y neutrones. Aunque no es específicamente su suma, es la cantidad de materia, la cantidad de masa que existe en el núcleo. Eso es masa atómica. Y esta masa atómica es un número que yo encuentro en la tabla periódica de los elementos. Entonces te recuerdo, peso atómico sería la cantidad de protones, masa atómica la cantidad de masa que existe en el núcleo, es decir, la suma de protones y neutrones, por verlo de una manera. Y recordarás que yo te hablé de las macromoléculas y te decía que las macromoléculas tienen 10.000 unidades. ¿10.000 unidades de qué? De masa atómica, es decir, tiene núcleos con masa de más de 10.000 unidades. Y recordarás que te dije que las proteínas son macromoléculas, el ADN son macromoléculas, son moléculas muy grandes, y las moléculas vivas son macromoléculas. Sigo con este tema. Entonces te decía que este número lo encuentro en la tabla periódica. En la tabla periódica podrás encontrar los 118 elementos que existen en la naturaleza. Hay algunas que solamente tienen 113, pero son 118 los elementos que existen en la naturaleza. Y en la tabla periódica vas a encontrar primero el número atómico. Aquí te estoy mostrando una ampliación del átomo del hidrógeno y puedo ver que tiene un número atómico de 1, es decir, solamente tiene un protón. Otro número importante es el de peso atómico o masa atómica. Si te das cuenta, es de 1.00797, es decir, ya la suma de protones con sus neutrones me da un número mayor. Siempre la masa atómica será más grande que el número atómico, lógicamente. Otro de los elementos que yo encuentro en mi tabla periódica es naturalmente el símbolo. El H es el símbolo del hidrógeno y está el nombre. Aquí está entonces hidrógeno, su símbolo es H, su número atómico 1 y su masa atómica 1.00797. En distintas tablas periódicas no siempre aparece el número atómico aquí, sino aparece abajo, o este puede aparecer abajo, pero es importante que te familiarices con estos números porque los vas a necesitar para hacer algunas operaciones que te voy a mostrar en la segunda parte del video. Te recuerdo que para tu examen necesitas traer tu tabla periódica de los elementos. Este es un ejemplo de tabla periódica. Aquí hay una ampliación. Por ejemplo, aquí está el hidrógeno, litio, berilio. En esta parte, en la parte derecha, aquí vemos por ejemplo el oxígeno, y aquí te darás cuenta que tiene 8 protones, es decir, su número atómico es 8, pero su masa atómica es de 15,9994 o 16. Entonces la masa atómica es de 16. Quiero que veas que también cerca del oxígeno está el carbono, tiene 6 protones, es decir, su número atómico es 6 y su masa atómica es 12,0107. Y además déjame decirte que el carbono es el elemento más abundante en nuestro planeta, puesto que existe tanto en elementos inorgánicos como en elementos orgánicos, es decir, de la vida. Y con esto termino la primera parte de esta clase número 15, y en la segunda parte hablaremos de la masa molecular. Nos vemos en la segunda parte de esta 15ª clase.